ponte como, no sé. Ya. Ay, perdón, que estaba empezando a grabar. Dije que habla lindo la Francisca en inglés. No, no me sale. No me Maravillosa. sale así como la niña de Zoom, no. Eso Bien. puse, no sé, ¿qué opinan chiquillas? No sé, yo A como digo, mí me soy como bien gustó. ignorante en las fichas porque No, está la verdad que para buenísimo. ser la primera generación, Está pucha, buenísimo. nos costó harto, hubo hartas falencias, Me pero me encanta imagino. ver ahora, me Es encanta como el ver hijo ahora. mayor. El hijo mayor, el hijo que se lleva todos las Todos decisiones los, así todos los como choques ahí, todos los todos los choques, claro. accidentes. Todos los accidentes. Claro. Mire, con decirle que partimos 24 alumnos y terminamos siendo 7, con eso les digo todo. Oh. Pero feliz de haberme quedado y de haber terminado la carrera porque es una cosa maravillosa. Es maravilloso, es Sí. maravilloso. ¿Sabes lo que me llamó la atención? Esto de recreación, porque incluso si el usuario te dice, por ejemplo, no tengo recreación, le puede quedar el chip ahí como el interrogante. Oye, tipo, no tengo recreación Claro, y me gusta hacer tal cosa y no la he hecho. ¿Entiendes? Entonces claro. empiezan como con, uno le pone ahí como la semillita de Sí, sí. recreación, así como hay que recrearse. Eh, Encontré que y lo de podía ser espiritualidad, interesante saber eso. ¿Mm? sí, y lo de espiritualidad y hábito emocional no se me ocurrió jamás. Está bueno. Ya. Desde mi perspectiva es que y esto es súper importante, porque aquí está lo genial de la diversidad. Porque Ujú. yo no tengo ninguna como creencia en sí como establecida, ni católica, ni evangélica, ni de ningún tipo de religión. Entonces, desde mi parecer, como Francisca, que es la que está detrás del terapeuta, de la terapeuta, perfectamente no sería como, es como innecesario quizás para mí preguntar aquello, pero es súper egoísta, porque no estoy pensando en el otro, que para ellos quizás sí sea importante que se le integre su creencia y también, como decía, como hábitos de espirituales en su ficha. Es súper... ¿Sabes por qué, Fran? Porque, ponte tú, yo igual me crié en una religión católica y cuando yo recién empecé con el tema de estudiar esto, era súper extraño el tema de las energías porque la religión católica no habla de eso, entonces, como para saber en qué postura está el usuario, para súper saber qué tipo importante, de cosas puedo puedo decir tocar o no tocar, claro, para no ofender o no complicar al usuario. eso para no ofender al usuario. Porque claro, si yo le empiezo a hablar en sánscrito de los chakras y Claro, de los mantras. Ajá. es católico o tiene... yo creo que Sí, eso es súper bueno, Marisa, es que es súper buen antecedente. ¿Viste tú que decías como, ay, quizás estoy iglesiando con esta? Súper bueno, súper bueno. ¿qué opinan las compañeras? Pues ellas también atienden usuarios. Yo Sí, la verdad que atiendo más que nada amigos, conocidos, entonces no tengo como una ficha muy formal, pero ya. ahora la estoy elaborando y con esto que estoy aprendiendo, mejor todavía. Sí, ¿no? Y te sirve porque vaya a poder generar atenciones, aunque atiendes amigos y conocidos, vaya a poder ir generando atenciones cada vez más como claras y la idea es que se genere un tratamiento. Entonces ya va Claro, a ser como, ya no va a ser, oye, no, yo tengo una amiga que es súper buena onda que hace esto, sino que yo tengo una amiga que es súper buena onda y lo hace súper bien, pero te genera como un tratamiento completo. Y eso ya es un claro. poco distinto. Entonces desde ahí se recomienda. Airi levantó las manitos. Sí, hola, buenas tardes. ¿Te escucha bien? Sí, se escucha, Sí, súper. Ya. Es que quería compartir de que a mí me pasa al momento de hacer las fichas, de que cuando al comienzo hacía las preguntas me sentía muy intrusa Ya, al momento de preguntar, porque uno igual, el interés de uno es abarcar lo más posible para poder complementar de forma completa, claro. entregar la mayor cantidad de herramientas posible para llevar a cabo el tratamiento, ya sea de una o más terapias. Y al ir adaptando como la ficha con las cosas que a uno le parecen necesarias para realizar un tratamiento acorde, creo que el tema de considerar los hobbies, el tipo de trabajo y a nivel específico, porque hay mucha gente que te dice por encima, así Claro, como no me dedico trabajo en oficina,
pero en oficina, Ujú. ¿qué? Oficina de Claro. atención a público, vía teléfono, porque todo, Administrativo, claro. entonces llega a ser, aún me parece, yo creo que es por lo que comentabas tú, yo como Airi, la persona, no terapeuta, yo me siento intrusa. En términos de terapia y lo necesario que es, me parece totalmente genial y, y bueno repasarlo. Yo siento que al menos estas actividades, o sea, este taller, está sirviendo para repasar muchas cosas que en el camino quizás uno puede ir dejando de lado. Mm, Como uno lo adapta mucho a uno mismo y de repente se quedan cosas básicas que uno se le olvida. Sí, claro, eso yo lo... es verdad. Eso es súper real, Airi, porque a mí me pasa como Fran docente que ahí, como estoy en constante como revisión de contenido, es porque yo lo puedo ir involucrando en mi vida. Pero si no hubiera sido así, yo creo que se me hubiera olvidado la mitad de las cosas porque eh, todas las terapias que realizo son distintas y el enfoque que yo doy es un enfoque más artístico. Entonces, es muy difícil a veces como generar un pauteado de preguntas que en realidad nunca me ha gustado. O sea, personalmente me gusta conversar con el usuario y desde ahí sacando la información. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, no voy preguntándole al usuario como, por ejemplo, ya, dígame sus hobbies o dígame su pasatiempo o con quién vive, sino que le digo, ya, cuente. ¿Qué lo trae acá? Y ahí empiezo a preguntar, ¿y en tu casa con quién están? Por ejemplo, si el usuario me cuenta, no, y no hay muy buena relación en mi casa, entonces por eso trato de no pasar ahí. Ay, ¿y con quién vives tú? ¿Quiénes son las que viven en tu casa? Y ahí voy sacando información, por ejemplo. Pero es verdad lo que dice Iris, si uno no tiene como un constante, práctica, o un constante como esto taller, de que nos vaya como reafirmando la información, pasa que se pueden ir perdiendo como hábitos. Y desde ahí es que uno tiene que estar súper alerta. Así que genial, genial lo que dice Airi. Hay estudiantes y entiendo de que también hay terapeutas que les complica lo que dice Airi, de intrusiar más allá. Habemos terapeutas que somos súper intrusos, que como entre más hable el usuario, para nosotros mejor. Pero a los que complica un poquito más o les genera como esto de que, pucha, no me gusta meterme más allá con el usuario, eh, es importante desde ahí aprender a generar la relación o fortalecer más que aprender, porque si estamos egresados porque aprendimos, fortalecer la relación de confianza con el usuario. Comprender de que cuando el usuario empieza a contarle cosas, no tanto del trabajo, sino como personales, es porque hay una relación de confianza, porque el usuario quizás no tiene a qué más contarle aquello. Me he pasado con usuarios que termina el tratamiento y es como, pucha, y no podemos seguir en sesiones como para otra cosa. Y yo les pregunto, ¿pero por qué para otra cosa? Es que necesito hablar con alguien que no me enjuicie o que no me genere como ya, pero es que yo quiero decir esto, que es como lo que haría un amigo, ¿cierto? A veces los amigos, el amigo, si le estoy contando algo, el amigo va a generar un juicio, porque es una persona que no está en el rol de terapeuta. Pero es súper importante ver de que si el usuario llega a ti ahí es porque está generando una confianza. Y eso solamente hay que fortalecerlo, nada más que aquello. Mari, iba a hablar algo que creo que está tu micrófono prendido. Sí, es que te iba a decir que la gente en general quiere ser escuchada. Sí, escuchar. Y Escuchar. es importante eso, yo hoy día lo estaba, mira, justo hoy día yo tengo los jueves taller de habilidades con los chicos del diurno. Y hoy día veíamos un poco eso, porque me pasó con un estudiante que necesitaba una contención emocional y yo le digo, bueno, le voy a avisar a tu terapeuta y me dice, es que lo que pasa es que no me va a escuchar. Va a asumir información y no quiero que asuma información. Y claro, po, esa persona solamente quería que la escucharan. Y hay veces, y nos vamos a encontrar, y a mí me pasa harto esto, chiquillas, porque trabajo principalmente con mujeres que están en una edad de mucho, trabajo con chicas generalmente de los 25 años en adelante. Tengo pacientes que son mayores que yo y que tienen un proceso de empoderamiento en la vida súper potente y que, como yo digo, van a solucionar las cosas. Yo sé que lo van a solucionar, pero necesitan ese espacio de decir, ¿sabéis que estoy chata de todo esto? Estoy chata de mi vida, de mi trabajo, de todo, y reclamar contra todo para luego volver en sí
y poder seguir adelante. Si eso nosotros lo llevamos a todas las personas, claro, pues lo que dice la Mari es verdad. El usuario lo único que necesita es que lo escuchen. Quizás ordenarle algunas ideas, pero que lo escuchen. Sí, y con respecto a lo que decía también Silvia, que ella decía que se consideraba un poquito intrusa, si el usuario no quisiera responder, lo va a decir. De hecho, a mí me pasó una vez con una persona que le pregunté cuál era su estado emocional, cómo se sentía, y me dijo que ese tema no lo quería abordar. Y por supuesto, con todo el respeto, y al final de la sesión soltó sin que yo preguntara nada todo lo que llevaba. Exacto. Sí. Súper. No, y ahí no sentirse como ofendido. Eso es súper importante. No se lo tomen personal. Si No, para nada. no quiero contar esto, por ejemplo, no piensen que es con ustedes. Piensen que es el usuario con por algo se puede sentir incómodo. Si nosotros dejamos de tomarnos esas cosas como personales, hacemos un mejor trabajo, porque es como que entramos en el proceso de canal. El concepto de canal de terapias que se utiliza en Reiki, ¿cierto? Si nosotros lo llevamos a que siempre somos un canal de información como terapeuta, empezamos a hacer un trabajo mucho mejor, porque deja entrar nuestro juicio, nuestro miedo, nuestro apego, nuestro ego incluso. Siria, tenía el micrófono abierto, creo que quieres hablar. Iba a mencionar un poco lo de la parte emocional. Yo creo que eso se va dando cuando uno, como tú dices, Francisca, ir conversando con la persona, uno se va dando cuenta en su lenguaje corporal, uno la mira, la escucha, el tono de la voz, cómo mueve las manos, y ahí uno puede ir más o menos dándose cuenta de la parte emocional de la persona, pero no preguntárselo así como en forma tan directa, porque a veces hasta ni uno mismo sabe, ¿qué me pasa? Claro. Porque a veces pasa. Entonces, de Quizá repente, preguntar es verdad también. eso. Quizá en la primera sesión va a hablar dos cosas. Claro, Y después en la segunda sesión va a decir, te va a soltar un va poquito. a soltar un poquito más y así. Por ende, no solamente es practicar la técnica, es practicar también ese don del terapeuta. Ojo que con esto no es que vayan de terapeutas por la vida, porque eso sí que es cansador, es horrible, porque uno se mucho con que terapiar al hijo, al esposo, que todo es muy difícil. Ese es un vicio. Sí, es un vicio muy malo, porque uno termina pebre con eso, pero sí, el ir como siendo canal. Mientras puedan ser canal, sean canal. Cuando necesiten que otra persona sea su canal, está bien, es válido, porque no somos super personas, no somos superhéroes en esto de las terapias. Así que genial, súper bien, me encantó este inicio. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver un elemento que es súper importante, que son las expectativas del usuario. Y aquí es tema, porque el usuario siempre viene con unas expectativas sobre lo que se va a realizar como terapia. Y estas pueden ser buenas o malas. Voy a compartir pantalla. Pantalla 1. Voy a compartir aquí. ¿Están viendo el PDF que dice expectativas del usuario? Sí, Fran, se ve bien. Ya. Ay, no, se salió, espérenme. Quiero como esto. Ya. Tenemos las expectativas del usuario. Ya. ¿Qué son estas expectativas? Piensen ustedes quizás la idea que tenían de este taller antes de que nos juntáramos la semana anterior. Quizás imaginaban de que iba a ser distinto, con algunas cosas distintas. Esas son sus expectativas. Y nosotros en la vida nos ponemos expectativas con todo, no solamente con el taller. Nos ponemos expectativas generalmente en nuestras relaciones humanas. Relaciones amorosas, relaciones con nuestros hijos, relaciones con la familia, relaciones laborales. Todo lo que tenga una interacción con otro ser humano nos puede generar una expectativa. O con alguna situación. Por ejemplo, yo hace unos días viajé y tenía expectativas de cómo podía funcionar el viaje. Y pues estas expectativas podían ser buenas o malas, pero son situaciones que en la realidad no necesariamente pueden llegar a pasar. ¿Ok? Entonces,
Las expectativas en las terapias en sí es como el usuario espera alcanzar el objetivo de tratamiento, ¿ya? Y este objetivo es, si hablamos desde la expectativa, es el que él tiene pensado lograr o alcanzar con las terapias. No generalmente se relacionan con lo que ustedes van a poder hacer, pero el usuario puede venir, por ejemplo, con algo que es súper común, que quizá a la mayoría, si no es que a todos ustedes le puede haber pasado, esto de quiero bajar de peso con auriculoterapia. Nosotros el año pasado tuvimos a la Mari en nuestro equipo con auriculoterapia. Mari, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de aquello que yo propuse ahora? Perdón, ¿qué opino yo de esa expectativa, dices tú? ¿Sí? Chuta. Si yo llego, por ejemplo, a tu consulta y te digo, quiero bajar de peso con auriculoterapia, ¿qué me dirías tú? O sea, lo básico es informar al usuario que si bien es cierto, auriculoterapia va a ser una herramienta de apoyo, no es la solución, digamos, ni en el tiempo, porque, bueno, va a depender de la cantidad de, digamos, de sobrepeso que tenga la persona, si acaso este tratamiento se va a extender quizás por 3 o 6 meses, va a depender de eso en una parte. Y lo otro es que es un conjunto de cosas, no solamente que auriculoterapia va a poder, digamos, resolver, va a ser un aporte, por Claro, supuesto. exacto. Pero ahí es importante, digamos, recalcar al usuario que es un conjunto de cosas. Claro, es un complemento, ¿cierto? Exactamente. Claro, yo como les digo a los chiquillos cuando me preguntan cómo abarcar al usuario con eso, es explicar también de que sí, la auriculoterapia, como decía la Mari, va a ayudar, ayuda, pero si yo no tengo un hábito de vida bueno, tampoco va a ser magia, ¿cierto? Uno le dice, es el usuario, uno no le dice, no, tampoco va a ser magia, sino que le explica, veamos los hábitos alimenticios. Si el estómago, por ejemplo, se estimula con el protocolo para que genere un mejor trabajo, por mucho que yo lo estimule, si el desayuno de la persona es malo en calidad de alimentación, difícilmente es que se pueda generar un cambio, porque por mucho que el estómago esté funcionando bien, si le estoy generando una ingesta de comida más o menos complicada, es difícil, ¿cierto? Y desde ahí también es que entra este elemento que nosotros vemos con las generaciones más nuevas también, el hecho de que nosotros no podemos hacer cambios alimenticios. Entonces ahí tenemos que derivar con un nutricionista, que es el especialista en esa área. Entonces ahí, por ejemplo, mi expectativa que yo tengo con auriculoterapia, que sería, por ejemplo, bajar de peso solamente con auriculoterapia, no sería una expectativa como muy buena, muy realista, ¿cierto? Porque estoy asumiendo de que solamente con esa técnica voy a poder poner fin a mi problemática. Vamos a seguir. Si alguien quiere ir compartiendo, prenda el micrófono, levanta la manito nomás y va a compartir. Entonces, ¿cuándo revisar la expectativa que tiene el usuario? Las expectativas se revisan luego de haber como aplicado la ficha de antecedentes generales y haber consultado por el motivo de consulta, ya que debemos tener claro lo que sucede. Entonces, por ejemplo, si tengo este tema del control peso, y además de eso tengo un problema glandular, por ejemplo, de glándula tiroides, se va complicando un poquito más el tema, porque ahí necesito también el apoyo de un médico especialista en esa área. Y es por eso que la ficha de antecedentes generales nos va ayudando también a identificar si es que puedo aplicar una técnica o no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la ficha de antecedentes generales, cuando yo voy preguntando información, voy a poder identificar si es que el usuario tiene un estado de salud que pueda tener una contraindicación también con una técnica. Miren, ahora que lo pienso así, la ficha de antecedentes generales no pregunta por embarazos. Y embarazos, por ejemplo, riesgosos, es uno de los elementos que tiene más contraindicaciones con las técnicas. La mayoría de las técnicas tienen contraindicación embarazo y riesgoso. Por ende, ahí yo podría identificar si es que la expectativa del usuario se puede alcanzar o no a partir de su estado de salud. Y también el motivo de consulta. Y si yo, por ejemplo, dijera, este mismo caso, control peso, pero control peso con terapia floral, ¿eso sería posible?
¿Qué piensan ustedes? ¿Las que manejan un poquito terapia floral o las que les gusta aquello? Si yo le digo, quiero bajar de peso con terapia floral o con Reiki. Al igual que las flores de Bach sería también como o sea, al igual que la auriculoterapia sería un complemento. Con cualquier otra terapia yo creo que hay que dejar claro desde un principio, si ese es el motivo de consulta, que debe ir en complemento de un tratamiento ya específico con especialistas de esa área y involucrando lo que comentabas recién, pues si es que tiene alguna patología que pueda estar involucrada. Exacto. Porque la terapia floral me puede ayudar, ¿cierto? Pero desde un punto de vista emocional. Desde ahí me podría ayudar la terapia. De Yanira, levantaste la manito. Hola, por ejemplo, a mí me pasa que yo estoy en un tratamiento como de baja de peso, pero con un nutricionista, y también estoy como con ejercicio de un personal trainer. ¿Ya? Y me pasa que, claro, pues me di cuenta que cuando yo voy a la casa de mi mamá, me da más ansiedad de comer. ¿Ya? Entonces, claro, yo como que empecé a hacer el trasfondo y claro, me di cuenta que allá me pongo ansiosa porque allá ocurrieron como muchos sucesos de peleas en mi vida. ¡Wow! Entonces, ahí yo utilicé la terapia floral. Eso. Entonces, claro, se puede utilizar para bajar de peso, pero como dijo la Jairi, es como abarcando igual el tema emocional y siempre complementando con la ayuda de alguien, de un como especialista en el campo. Claro. Excelente, Deyanira. De hecho, como lo pudiste ver desde ahí, eso habla del ojo terapéutico. Así que súper bien ahí el ojo terapéutico también. Mari, ¿me vaya a comentar algo? Algo pequeñito solamente, que en el Sí. fondo es como que de manera indirecta esa terapia, en este caso flores, va a ayudar a solucionar quizás lo que esté provocando ese aumento de peso. Eso nada más. Muy bien, muy bien. Entonces, para poder definir bien qué es lo que el usuario quiere hacer con la terapia, es decir, como para que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo definir el motivo de consulta o la expectativa también del usuario? Le puedo preguntar, por ejemplo, como sale aquí, ahora que entiendo lo que le sucede, cuando el usuario nos dice el motivo de consulta, nos dice qué es lo que quiere abarcar, le digo, me gustaría que usted me dijera qué es lo que quiere lograr con la terapia. Y ahí el usuario nos puede decir, no, yo quiero estar, que a veces nos pasa con el mismo control del peso. Estoy dando un caso que es súper común y que habla mucho de las expectativas, por eso toco este tema. No nos dicen, no, lo que pasa es que yo quiero, cuando termine el tratamiento, estar como, no sé, imaginémonos 20 kilos menos, en un tratamiento que entonces en 3 meses quiero cumplir eso. Ya, y ahí uno va viendo las expectativas del usuario. O también nos puede decir, y quiero bajar de peso, por ejemplo, porque quiero sentirme más segura de mí misma y más feliz conmigo. Entonces, el trabajo del usuario no necesariamente ahí es el tema del peso, quizás es el trabajo de la seguridad y el estado de felicidad, lo que está buscando. Y que distintas, por ejemplo, organizaciones y los nutricionistas, por ejemplo, que hoy día han hecho como el cambio de switch en términos de cómo abarcan a sus usuarios, hablan de aquello que también sucede, que es como nada asegura de que porque seas delgado o que tengas menos peso, vas a ser feliz o te vas a sentir más segura de ti misma. Entonces ahí el trabajo sería distinto cuando el usuario nos cuenta las expectativas, nos damos cuenta de cuál es el trabajo real que quiere hacer el usuario y cómo abarcar esas expectativas. Cuando el usuario nos dice eso, nosotros tenemos mayor claridad para poder abarcar este tema y desde ahí podemos formular objetivos de tratamiento que se adecúen a una expectativa realista. Deyanira, levantaste la manita. No, se me quedó arriba, ahora la bajo. Ok. Entonces, vamos con esto. También es un buen momento para, cuando nosotros vemos las expectativas, ahí también nosotros le podemos explicar la técnica y el alcance que tiene la técnica. Lo que decía la Mari, por ejemplo, en un inicio. Mira, la técnica ayuda, sí, te va a servir, pero comprender que es un complemento a. Es decir, si tú toda la responsabilidad o
el único tratamiento que sigues es auriculoterapia, va a ser más o menos complejo alcanzar el objetivo. Ahí es donde ustedes, por ejemplo, a su usuario le explican en qué consiste la técnica, el nivel de acción de la técnica y también el alcance que esta tiene. Es decir, cómo puede actuar esta y en qué tiempo puede actuar. La Mari ahí nos daba un tiempo, por ejemplo, 6 meses, que es un tiempo súper realista. Pero si la paciente dice, no, yo quiero que en un mes alcance la baja de peso que estoy esperando, eso no es tan realista. Entonces, desde ahí es que nosotros identificamos también el alcance que tiene la terapia. También es un muy buen momento para identificar cómo el usuario se percibe a sí mismo en su realidad, ¿ya? Y aquí hay 2 elementos súper importantes. Se puede percibir como víctima de la situación o como creador de su realidad. Cuando el usuario habla de en sí mismo como víctima, generalmente lo que hace es que otros se hagan cargo de su situación. Ustedes cuando van hablando con los usuarios y le preguntan, por ejemplo, sobre sus responsabilidades o si se dieron cuenta, por ejemplo, de cómo se sintió el otro, generalmente van en la respuesta. Y lo que hacen es generar un trabajo como, no, pero es que esta persona me trató así, así que él tiene la culpa, por ejemplo. O constantemente nos están diciendo, por ejemplo, es que cuando niño a mí me dijeron esto, es que a mí cuando me pasó esto y por eso yo hoy día soy desconfiado, etc. Siempre la responsabilidad está fuera. Creen estos usuarios que se victimizan a sí mismos que la técnica los va a curar, que la técnica va a ser un proceso de curación. Y esto no culpo a las personas por estar en este estado, porque vienen generalmente de un estado desde la medicina alópata. Voy al médico, el médico me ve, revisa mi ficha y me da un medicamento que a la media hora voy a estar mejor, para la fiebre, por ejemplo. Vienen desde la inmediatez de la medicina alópata. Entonces, creen que las terapias complementarias funcionan igual. Y como hablábamos un poquito al principio, nosotros somos un canal solamente. El trabajo real lo hace el usuario. Uno está ahí acompañando, guiando, pero mucho más que eso es difícil que se haga si el usuario no se responsabiliza, ¿cierto? Muchas veces nos dicen, no, depende, bueno, veamos si esto funciona, puede que no funcione, que igual tengo súper mala suerte. Entonces hay tratamientos que he seguido y lo he tenido que dejar porque no estaban funcionando. De ahí también nos está hablando de un usuario que responsabiliza al entorno y no se responsabiliza a sí mismo. No es consciente de que es un gestor de su destino y que requiere participación, ¿ya? Generalmente estos usuarios, los usuarios que están en esta instancia o en este como papel, son los que más necesitan ser escuchados. Porque necesitan, más que uno lo escuche, necesitan que nosotros seamos como el espejo para escuchar ellos mismos lo que están diciendo. Si lo vemos desde esa forma, quizás estos usuarios en su vida lo han escuchado. Quizás nunca lo escucharon en el colegio, los padres, familia, etc. Y que de repente llegan a un lugar donde lo escuchan, terapias por ejemplo, y empiezan a hacer un cambio tremendo, porque se empiezan a escuchar a sí mismos lo que dicen. Y es ahí donde hacen un avance. Con este tipo de usuarios es un poquito más difícil trabajar, o al menos los avances cuesta más verlos a la primera. Es difícil, porque es un proceso un poquito más lento, ya que no es como llegar y avanzar al siguiente nivel como de crecimiento, sino que primero tengo que ordenar este nivel en el que estoy para poder recién ahí avanzar. Sin embargo, estos usuarios nos dan resultados súper bonitos, en el sentido de que se empiezan a empoderar de sí mismos cuando hacen el cambio como de switch, por así decirlo. Y tenemos también al usuario que es creador de su vida. ¿A qué me refiero con esto? Es consciente de que su actuar es el que lo ha llevado al conflicto. Es esta persona que nos dice, mira, la embarré, yo sé que la embarré y quiero aprender de esto porque no quiero embarrarlo de nuevo, por así decirlo. Es consciente de que debe integrar cambios en su vida y necesita orientarlos para esto. La verdad, este usuario, el creador de su realidad, es bastante escaso. Cuando llega, también se logran objetivos muy geniales, porque este usuario habla de esto, quiere integrar cambios en su vida,
habla de, ok, estoy bien, pero puedo estar mejor. Ok, estoy bien y me quiero regalonear con esto. Ok, estoy bien, pero quiero conocerme más energéticamente, emocionalmente. Es bastante escaso este usuario, pero llega y se logran como objetivos inmensos con ello. Sin embargo, este es el que más comúnmente llega a nuestras sesiones, pero este no tiene ningún problema en pasar a ser creador de su realidad, a concientizarse de la responsabilidad que tiene en el proceso. Nosotros mismos, cuando estamos en terapia, empezamos a evidenciar eso. Nosotros siempre decimos con la Dani, de que la carrera mueve en uno como terapeuta, cuando está estudiando, mueve mucho, mueve demasiado, porque te das cuenta de que muchas veces los hábitos que has tenido hasta el día de hoy no tienen relación alguna con un estado de amor propio, de estabilidad, etc. Y uno empieza a hacer estos cambios de hábito y empieza a generar como un ojo mucho más crítico incluso a la realidad en donde estamos. Por ende, comprendemos lo difícil que es pasar quizás desde este estado más víctima a un estado más creador de la realidad. Es súper difícil cruzar este abismo. Es doloroso. Por ende, yo no puedo obligar a nadie a cruzarlo. Pero si alguien se atreve a hacer esto, sí, desde las terapias complementarias se puede acompañar sin ningún problema. Se hace un acompañamiento muy bonito desde ahí. Vamos. Ya. Siguiendo con el tema. También nos pasa de que asisten usuarios de que lo recomendaron o lo trajeron, tiene muchos motivos de consulta o que siente que algo le pasa, como que no estoy bien, pero no sabe qué es. Y es justamente aquí donde nos percatamos de que el usuario tiene una necesidad de conectar con su interior. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el usuario no tiene expectativas? Que esto ha pasado. Y no solamente pasa cuando, por ejemplo, hay mamás que llevan a su hijo de 15 años. Es que mi hijo no entiende. Y la mamá empieza a hablar y de repente miramos al chiquillo y el chiquillo no tiene ningún interés de estar o no tiene no le importa. Dice, no, yo estoy bien. Yo estoy tranquilo así. Pero también pasa con personas adultas, que es como, no, si quiero ir a terapia porque, por ejemplo, me pasó con una usuaria de que venía a terapia porque quería descansar, dormir mejor, ¿ya? Y yo intentaba hablar con ella, así como sacar información, algo, y la usuaria nada, absolutamente nada. Ya la segunda sesión yo dije, bueno, es lo que quiere trabajar, así que yo respeto aquello. Y empecé a hacer las sesiones y avanzar en las sesiones, como también yo soy como terapeuta que cuento cosas, voy hablando con el usuario y todo. Y a la sexta sesión me dice, ¿sabes qué, Fran? Hay un trabajo de inseguridad en mí que quiero trabajar. Que en estas sesiones me he dado cuenta. Pero en las sesiones jamás hablo de eso. Fue como, a la sexta sesión como que lo dijo, quiero trabajarlo. ¿Podemos trabajarlo? Y yo la quedo mirando y le digo, sí, podemos. Genial. Hay usuarios que también son así y a veces nos sorprenden también con cómo hacen un trabajo en silencio ellos mismos. Entonces, cuando el usuario no tiene expectativa o tiene mucha expectativa o hay una expectativa pero no sabe cuál es esa expectativa, es cuando el usuario tiene que conectar con su interior. Y debemos enseñarle a escuchar esa voz interna, a escuchar esa intuición. Ahí podemos utilizar ejercicios de visualización, las meditaciones, por ejemplo. Generar que el usuario, nosotros le generamos una meditación para que identifique qué es lo que quiere trabajar, una meditación guiada. También podemos sugerirle que imagine cómo le gustaría sentirse al final del proceso. Entonces, cierre los ojitos y que imagine cómo te gustaría sentirte cuando terminemos el tratamiento. Y el usuario ahí nos va a explicar. Me gustaría sentirme más tranquilo. Entonces quizás está buscando la tranquilidad. ¿Qué es lo que no le da tranquilidad hoy en día? O me gustaría sentirme más seguro de mí mismo, etcétera. Cuando ya eso generalmente es cuando tenemos motivos de consulta más emocionales y no tanto físicos. Porque cuando al usuario le duele la espalda, nosotros cachamos que lo que quiere el usuario es dejar de tener dolor de espalda, ¿cierto? Pero cuando no, cuando hay un aspecto como más volátil, tenemos que hacer este tipo de ejercicio. Y es un indicador de que le falte responsabilizarse a sí mismo
Sí, pero no es tan duro, no es tan duro esto, porque a veces uno lo puede ver esto y decir, ah, ya, no tiene responsabilidad en sí mismo. Sí, quizás no hay una responsabilidad, pero es porque hay un proceso inconsciente de sí mismo. Si el usuario viene acá y me dice, ¿sabes qué? Siento que algo me pasa, pero no sé qué, es porque el usuario sí se quiere hacer quizás responsable, pero no sabe de qué. Y eso es muy común que suceda en el mundo en el que estamos. Yo siempre le digo hasta a los chiquillos, nosotros de cierta forma somos privilegiados al conocer el mundo de las terapias, porque es como que tenemos permiso para hablar de los aspectos emocionales, para hablar de los elementos energéticos. Hoy día unos estudiantes me contaban, me decían, profe, hoy, anoche soñé esto y todo, con una libertad que uno afuera en el mundo no lo ve. Cuando tú vas, por ejemplo, y ves gente, por ejemplo, en la micro, en el metro, no hablan con esa libertad necesariamente de todo aquello. Por ende, es común de que a nuestras terapias lleguen personas que no tengan esa libertad y que la empiecen a tomar dentro de la terapia. Consejos en relación a las expectativas del usuario. Súper importante, ajustar las expectativas del usuario a la realidad. Es decir, si el usuario tiene expectativas muy elevadas, hay que ir bajando aquello. Y si tiene expectativas muy bajas, eso hay que subirlo un poquito para que sea realista. ¿Ok? Y también a los límites de cada técnica. Muchas veces el usuario lo dice, es que quiero tener, mucho sucede que quiere mejorar la relación de pareja, pero como haciendo un cambio en el otro. Como, ¿qué le digo para que él haga esto? No puedo decir aquello, no tengo la fórmula, no tenemos la fórmula mágica para aquello. Ahí ya no estaría entrando la terapia, estaría entrando mi yo como Fran, dándose consejo. Muchos tienen fantasías con las técnicas, que son milagrosas, que sanan por sí solas, por ejemplo. Ah, perfecto, si hago una sesión de yoga me voy a sentir súper bien todo el resto de mi vida. Nosotros sabemos que el yoga es un tratamiento, la auriculoterapia es un tratamiento, el Reiki, Usui nos daba mínimo 3-4 sesiones, por ende también es un tratamiento. La terapia floral. Hoy día hablábamos con una colega sobre eso, sobre cuando uno sobreexige el rescue remedy, el remedio de rescate, que es como para todo lo doy. Como a cualquier situación angustiante lo doy. Y a veces eso, por ejemplo, genera un disfraz de la emoción. Esto es como de que si la terapia, el Rescue Remedy funcionara por sí solo, y a veces el usuario lo que necesita es que usted lo escuche, es que usted le diga, mira, tranquilo, va a estar bien esto. Me pasaba con un usuario que él estaba dejando el tratamiento farmacológico con un psiquiatra. El psiquiatra estaba acompañándolo en el proceso de ir dejando el tratamiento. Y pasó de que un día estaba tan ansioso por ir a trabajar, porque no había trabajado hace mucho tiempo, que en vez de tomarse media pastilla, el psiquiatra le había dicho que cuando estuviera muy mal, se tomara la pastilla completa. Pero él sentía que eso era retroceder. Y me decía, ya, pero yo nunca más voy a tomarme una pastilla entera. De ahora en adelante me tomo media pastilla. Yo perfectamente, para esas situaciones de antes de irse al trabajo, le podría haber dicho, pero tómate un Rescue Remedy y vas a estar mejor con eso. En vez de eso, lo que hice fue hablar con él en este sentido de, ¿por qué le estás poniendo culpa a tu yo del futuro diciéndole nunca más vas a poder tomar una pastilla entera? ¿Qué pasa? Que en 2 semanas más, mi yo del futuro necesita tomarse la pastilla entera, se la va a tomar y con culpa. Y la crisis de ansiedad que estaba teniendo hoy día, en 2 semanas más va a ser el doble, porque yo mismo me puse esa presión. El hablar al usuario y explicarle desde ahí de que si él mismo se está poniendo esa presión y que no pasa nada si es que está haciendo un trabajo de ir dejando el tratamiento y que eso es paulatino, que no es algo que se va a lograr de la noche a la mañana, y que tiene que ser paciente consigo mismo y ser un proceso de amor consigo mismo, es mucho más efectivo que muchas veces darle el Rescue Remedy para todo. Entonces ahí también es esto de que las terapias sanen por sí solas. Las terapias no hacen un trabajo por sí solas. Es un trabajo de conciencia del usuario y ahí es donde nosotros entramos para concientizarlo también. Y
explicarles claramente de que son una parte activa del proceso. Si el usuario no toma una función activa, es muy difícil que esto suceda. Que esto a mí me pasa mucho con los papás, con los niños, cuando quieren un tratamiento para los niños, y es como, ya, usted se la arregla con mi hijo, yo voy a hacer otra cosa, y no se hacen parte del tratamiento o del avance que tiene que haber. También la expectativa de bienestar inmediato. Como decía, los usuarios vienen desde la medicina alópata. Me tomo un remedio y a los media hora estoy bien. Es importante reducir esta expectativa, ya que puede malentenderse que con 2 sesiones, por ejemplo, de aurículo, voy a estar súper bien. O que se sienten bien, a veces pasa. A mí me hicieron auriculoterapia uno de los estudiantes la semana anterior. Y yo dije, súper, estoy menos complicada con el motivo de consulta. Pero cuando se me caigan los parches, ¿qué va a pasar? Claramente son más de una sesión y entonces es súper importante explicarle aquello a los usuarios. Vamos Fran, es que, perdón, una cosita. A lo mejor ahí es importante decir al usuario que si bien es cierto, no sé, pues si medicina alópata se toma un remedio, pasa la dolencia, pero se puede repetir el dolor. Entonces, como más consecutivo. En cambio, con terapia, si bien es cierto, quizás sea un poquitito más lento el proceso, es como a largo plazo, pero con resultados porque va a trabajar desde la raíz el síntoma o lo que esté sufriendo. Claro. Por ahí con eso puede... hacerse como la explicación. Claro. Súper Mari. Sí, porque igual, por ejemplo, cuando me dan un paracetamol, generalmente me lo dan por, no sé, 3 días cada 8 horas. Igual ahí es como que hay que seguir un patrón. El tratamiento hay que explicarlo que también es así, más continuo. ¿Qué quieren aportar? ¿Alguien quiere aportar algo con lo que vimos hoy día? ¿Qué les pareció? Lo que hemos visto hasta ahora, porque nos queda un ratito todavía. ¿Le hizo sentido? ¿No le hizo sentido? ¿Le gustó? ¿No le gustó? A mí lo de la expectativa me encantó, Fran. De hecho, lo tenía dentro de las observaciones, que encuentro una pregunta súper interesante, el tema de la expectativa. Sí. Porque eso nos da, digamos, un atisbo de qué es lo que espera el usuario para la terapia. Y como decías tú también, de cierta manera, a veces aterrizar un poco las ideas y saber qué espera. Entonces, claro. me encantó y de hecho te iba a preguntar cómo poder incluirlo en la ficha. ¿No se incluye, digamos, eso? Puedes ponerlo, sí. ¿O lo puedo poner como observación del terapeuta para yo dejar indicado ahí eso? No sé. Exacto, pueden ponerlo ahí como observación del terapeuta, ponerlo como expectativas del usuario. Claro, para tener una idea. Tengo estudiantes que son más, no es la palabra cuadrado, pero más meticulosos que yo, y que ellos hicieron una hoja donde hablan de la expectativa, escriben la expectativa del usuario, y luego el usuario firma de que el terapeuta le explica la expectativa. Son más rigurosos. Con su usuario, está súper bien, si su usuario dice ya, bacán, genial. Pero eso yo lo he visto antes. Por ejemplo, en masoterapia una vez lo vi, porque en masoterapia hacen estos tratamientos, por ejemplo, reductivos, entonces claro. el usuario se tiene que comprometer a mejorar su alimentación, y ahí lo hacen firmar. Y otra cosita que vi por ahí, que no sé qué les parece, es con respecto a, entre comillas, una encuesta. Por ejemplo, una vez que tú terminas la sesión, hablar con el usuario y, no sé, pues preguntar cómo se sintió, le parece adecuado el lugar donde se atendió, se sintió, no sé, comprendido, no sé, ese tipo de preguntas lo encuentro igual como ese tipo de preguntas, claro, esa retroalimentación. Exacto, retroalimentación. Es súper importante para ir uno mejorando. A mí, la verdad, hasta a los chicos, por ejemplo, les explicaba eso, de que no le tengan miedo a que el usuario les diga qué mejorar. Sí, claro. Es la única forma a veces de ir viendo. Si bien cuando yo estudiaba, por ejemplo, iba atendiendo a mis familiares y yo misma me iba así como analizando y todo, uno se le van cosas. Se le pueden ir un montón de cosas en ese sentido. Y es súper importante esa retroalimentación. Súper bien, Mari, me gusta esa idea también, que el usuario pueda retroalimentar. Que es lo que hacemos un poquito en la carrera cuando atienden usuarios que no son del instituto o que no son compañeros, hacemos esa encuesta. Así que está bueno. Súper bueno. ¿Alguien más quiere compartir con nosotros? Y no, para seguir el siguiente contenido.
Ya. Vamos a ver los objetivos. Los objetivos. Esto es entretenido, pero es como una explosión mental. Porque es algo nuevo. Yo me acuerdo que nosotros objetivos en mi generación vimos como recién para el examen. Y no nos tomaban mucho en cuenta como cómo estuviera formulado, que estuvieran positivos más que nada. Ay, me caen mal los objetivos, Fran, así que te voy a escuchar con más atención. ¿Por qué te caen mal? Porque bueno, esto yo lo vi el año pasado con ustedes, fue algo tan nuevo el tema del objetivo, de plantearlo como decís tú en positivo. Bueno, veámoslo ahí para... Veamos, súper, genial. Bueno, los objetivos de tratamiento. ¿Por qué es necesario tener un objetivo de tratamiento? Porque con el objetivo de tratamiento, espérenme. Déjenme ver algo. Algo pasó acá está. Ya. Con el objetivo de tratamiento, yo puedo abarcar el motivo de consulta, hago la relación entre el motivo de consulta y la meta. Entonces, el motivo de consulta y el objetivo están enamorados. Nunca se separan, están juntitos siempre. Y desde ahí nace el tratamiento. ¿Ok? Es súper importante verlo así. Cuando nosotros tenemos un objetivo de tratamiento, tenemos que ver ciertas expectativas, ciertas características de este objetivo. Entonces, cuando un usuario llega a ustedes y busca un tratamiento, ya vimos que lo hace con una expectativa y que la idea es que ustedes esa expectativa la aterricen lo más posible a lo que el tratamiento puede lograr, ¿cierto? Por ende, lo que el tratamiento puede alcanzar o lo que el tratamiento puede lograr es el objetivo de tratamiento. El objetivo de tratamiento es lo que el usuario quiere llegar a obtener con todo esto. Entonces, el objetivo es la clave adecuada para que ustedes puedan orientar su tratamiento hacia el paciente y guiar al usuario para encontrar este objetivo, ya sea concreto, autorresponsabilizado, que no dañe y positivo. Estas son las características que vamos a revisar hoy día. Que sea concreto, autorresponsabilizado, que no dañe y que sea positivo. Estas características nos permiten a nosotros definir un buen objetivo terapéutico. Entonces, que sea concreto. ¿A qué nos referimos con que sea concreto? A que sea un objetivo que se pueda medir en el tiempo, que esté bien definido y que sea evaluable. Un objetivo concreto es detallado y bien delimitado. Esto es súper importante. Está bien delimitado. Por ejemplo, quiero estar mejor. ¿Qué es estar mejor para el usuario? Si el usuario me dice, no, quiero estar mejor después de que termine el tratamiento, ya, pero ¿a qué se refiere con estar mejor? Al estar mejor así como mejor más tranquilo, mejor más feliz, mejor durmiendo mejor en mis relaciones personales, mejor en la seguridad conmigo mismo, mejor en el dolor. El estar mejor abarca mucho. Entonces, es súper importante que cuando el usuario genera como descripciones tan generales, ustedes las vayan especificando. Mari. No, aparte que es difícil porque mejor en comparación a qué. También entonces uno como que no entendería mucho. Exacto. Entonces ahí es donde uno le tiene que preguntar, ya, ¿y cómo sabremos que va a estar mejor? Esa es mi pregunta conmigo. ¿Cómo voy a saber que está mejor? Esa pregunta siempre, yo creo que esa pregunta es súper importante con todo. Cuando el usuario me dice, quiero lograr esto, entonces yo me tengo que preguntar, ¿y cómo voy a saber que logramos eso? Y ahí con la escala EVA. Ah. Claro, con la escala de EVA. Exacto, muy bien ahí, la escala de EVA. Muchas veces los usuarios pueden buscar alcanzar objetivos poco realistas y en poco tiempo de cantidad de sesiones. Algunos son idealistas o depende de factores que no pueden influir. Por ende, es muy importante definir un objetivo concreto, es decir, medible al finalizar el tratamiento de las terapias. Entonces, vamos viendo ejemplos. Ejemplo. Tengo una usuaria que llega por ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que quiere generar la usuaria?
o más que lo que quiere generar el usuario, imaginémonos que este es el primer objetivo que digo, lograr tranquilidad, conciencia de sí mismo y su relación con el universo. Y luego genera otro objetivo que dice, trabajar la paz en sus pensamientos, estoy haciendo un objetivo general, a través de la técnica de meditación y pranayama. ¿Cuál de estos dos a ustedes les parece más medible? ¿Cuál de estos dos yo podría medir? ¿O cuál les parece que no podrían medir? ¿Qué elemento les parece que no podrían medir? ¿Pueden me prender el micrófono? ¿Cuál de estos elementos? Tengo la sensación que el objetivo 2 es como medible. ¿Ya? Que lo estoy planteando, que lo voy a hacer a través de una técnica específica. Claro. No sé si estoy mal, pero... Sí. Y por ejemplo, arribita, en el objetivo 1, lo que dice la relación con el universo. ¿Cómo mido eso? Claro. Es Al muy universo. subjetivo. Claro, a veces conciencia de sí mismo y su entorno y su yo espiritual. ¿Y cómo mido eso? ¿En qué escala? ¿Quién me va a llenar la escala de su yo espiritual, su yo, el universo? Son súper poco realistas esos objetivos. En cambio, si yo hablo de trabajar la paz mental, por ejemplo, o aumentar la paz mental, o generar tranquilidad mental para, por ejemplo, poder resolver o poder desarrollarse efectivamente en el mundo laboral, si el usuario está hablando de estrés, es mucho más medible, porque yo le puedo preguntar ya al usuario, ¿cómo ha estado la tranquilidad en torno a los pensamientos que, por ejemplo, no te dejan dormir? Que sería como un pensamiento rumiante, ¿cierto? Es lo que vemos un poquito con White Chestnut. Y el usuario me va a empezar a comentar y le dice, ya, ok, del 1 al 10, ¿tú cómo dirías que está esto? Y si nos dice así al inicio, un 8, porque no duermo, de verdad que no duermo bien con esto, yo sé que mis pensamientos no van, y así el usuario va a ir todas las sesiones indicándonos cómo va avanzando con aquello. Pero claro, la relación con el universo no tenemos cómo medirlo. Imposible. No es concreto aquí. Por ende, es súper importante ir viendo aquí. ¿Ok? Claro, con esto alguien tiene una duda. O alguna apreciación. Alguien cree que quizá el primero es más medible o encontró una forma de medirlo. ¿No? Ya, vamos a seguir. Cuando yo hablo de un objetivo autorresponsabilizado, es cuando el usuario se hace responsable de como gestor principal del proceso. Si bien yo voy a realizar la técnica, el usuario se hace responsable de la acción principal. Con esto me refiero principalmente a que el usuario se responsabiliza del avanzar en el proceso. En este sentido, por ejemplo, objetivos de ayudar al usuario o motivar al usuario no estarían siendo autorresponsabilizados, sino que se enfocarían en ustedes. Ese es su objetivo. Mi objetivo como terapeuta es ayudar a esta persona a que alcance un estado de tranquilidad emocional. Pero el usuario ahí no tiene objetivo. El objetivo es súper importante que se lea como si el usuario lo dijera, porque es el objetivo del usuario. Siempre va a ser el objetivo del usuario el que se tiene que desarrollar. Entonces, Fran, perdón, una duda pequeña. Y si yo digo entregar herramientas al usuario para que trabaje tal cosa, ¿también sería, digamos, como, o sea, no sería autorresponsabilizado? claro, ahí no, es que es más que nada el verbo inicial. Si tú cambias entregar, Ya. incorporar, Ujú. ahí está hablando del usuario. ¿Porque quién va a incorporar la herramienta? El usuario. Ok, ya. Perfecto. Ahí me queda clarito. Gracias. Entonces, por ejemplo, el primer objetivo, darle tranquilidad, conciencia de sí mismo y su relación con el universo para que su pareja no lo inquiete. Ese es el objetivo 1. Objetivo 2, trabajar la paz en sus pensamientos a través de las técnicas de meditación y pranayamas cada vez que lo necesite. Por ejemplo,
Ahí nosotros vemos una diferencia igual grande entre los dos objetivos. El primero empieza a contar. ¿De quién le va a dar eso? Yo le voy a dar la tranquilidad. Uno es súper, siento yo, egocéntrico, que yo les dijera, yo le voy a dar la tranquilidad al usuario. Y también habla esto de que para que su pareja no le inquiete. Entonces está trabajando, quiere trabajar en terapia, algo que involucra a otra persona que no está en terapia. Y es súper difícil desde ahí porque puedo trabajar con el usuario la reacción que tiene ante la situación o ante los estímulos que le da su pareja, pero no puedo evitar que la pareja genere quizás como molestia en ella porque la persona no está en tratamiento, no está dentro del tratamiento. Mari. Es como intentar controlar a un tercero, digamos, acá, ¿no? Exacto. Eso pasa mucho. Y también nos pasa cuando llegan usuarios desde las terapias más esotéricas. Como cuando llegan usuarios desde el tarot, que vienen desde ese mundo, a las terapias, como que también nos piden así como, ya, pero ¿cómo lo hago con esta persona? ¿Y qué le tengo que decir? Y es como, no puedo decir aquello, no puedo dar esa información. Y cuando uno hace las dos cosas, hace terapia y lee el tarot, ahí sí que uno tiene que hacer como una definición muy clara de la línea entre el tarotista, por ejemplo, y el terapeuta, porque se tienden a cruzar. En cambio, el objetivo 2 me habla de trabajar la paz en sus pensamientos. Claro, aquí, por ejemplo, en sus también estaría como responsabilizado en mí, porque yo quiero trabajar la paz en sus pensamientos, pero, por ejemplo, podría ser incorporar estados de tranquilidad, de tranquilidad mental a través de las técnicas de meditación y pranayama, por ejemplo. Ahí, cuando yo hablo del usuario incorporar, aumentar, lograr. ¿Cómo? Lograr. Lograr, por ejemplo, lograr, son objetivos que es del usuario. Entonces el usuario va y, por ejemplo, cuando dice incorporar herramientas, que es lo que decía como la Mari, el usuario se va para la casa diciendo, ok, estoy incorporando herramientas. Que es verdad, la herramienta se las va a entregar quizá a usted, pero el usuario se hace cargo de incorporarlas y aplicarlas en su vida. Esa es la gran diferencia que hay en esto. La segunda, por ejemplo, depende exclusivamente del usuario. Acá el de arriba depende del terapeuta y también depende de esta otra persona que no sabemos en qué para estar con la situación. Que no dañe. Ya, cuando nosotros desarrollamos un objetivo es súper importante que no dañe al usuario y también que no dañe su entorno. Y que siempre albergue consecuencias positivas al usuario. En este aspecto influyen muchos factores, entre ellos el hecho de que el objetivo sea autorresponsabilizado. Cuando el objetivo no es autorresponsabilizado, es muy común que pueda dañar al usuario. Porque al fin y al cabo va a estar haciendo un proceso que él quizás ni siquiera esté de acuerdo, y que el terapeuta vea como, no, es que este usuario tiene que trabajar la seguridad en sí mismo porque todo esto que le pasa es porque está inseguro. Y el usuario quizás ni siquiera quiere trabajar aquello, que es lo que veíamos un poquito la vez anterior, ¿se acuerdan? Con el ejemplo de este usuario que venía con dolor de espalda y también venía con un proceso emocional importante porque no podía ver a los hijos. Entonces yo perfectamente podría haber dicho, voy a trabajar este aspecto emocional porque es lo que más le afecta, pero quizás el usuario de verdad no puede ni siquiera mirar ese aspecto emocional todavía porque le genera dolor y quiere trabajar simplemente por ahora el dolor de espalda. Entonces aquí también es súper importante que el objetivo de tratamiento no dañe al usuario. Si el objetivo no está enfocado a la participación activa de sí mismo, puede ser muy dañino, como les explicaba, ya que el usuario no sería consciente del desarrollo, no se hace consciente de lo que se está trabajando. Y esto en la terapia es súper importante. A mí me da rabia cuando la gente no pesca esto de que hay que pedir permiso al usuario, hay que hacer consciente al usuario. No sé si les ha pasado esto de que la gente, por ejemplo, pregunta por ustedes con el péndulo, sin ni siquiera a veces preguntarle a ustedes si es que quieren que pase aquello, o esto mismo de ver el aura de las personas, o hacer Reiki sin ni siquiera preguntar primero si es que uno quiere aquello o no. Es súper invasivo aquello, muy, muy invasivo.
Entonces, un objetivo que no dañe debe siempre asegurar un desarrollo de crecimiento personal positivo para el usuario en todos los niveles. Y aquí entra el concepto de niveles no solamente emocional, físico, mental, espiritual, sino que también social. No podemos trabajar con el usuario algo que al fin y al cabo le puede estar perjudicando quizá en su entorno. Entonces vamos a ver el ejemplo, ¿ya? Ejemplo, seguimos con esta usuaria. Cuando el usuario dice, yo no quiero estar ansioso, y usted le pone, por ejemplo, un objetivo como evitar la ansiedad para rendir la evaluación. Es muy distinto a decir, por ejemplo, trabajar la paz mental a través de técnicas de meditación y pranayama cada vez que lo necesito, o antes de las evaluaciones, o en periodo de evaluaciones, por ejemplo. Es distinto, porque uno habla de, por ejemplo, incorporar algo, y el otro me está hablando de evitar algo. No sé si logran ver la diferencia. ¿Qué les parece a ustedes? Cuéntenme. El de arriba, Fran, el primero, donde dice evitar la ansiedad para rendir evaluación, ahí estamos hablando desde nosotros y desde nuestro ego también, porque como que nosotros vamos a evitar, nosotros vamos a hacer la magia para que se le evite, él no tenga ansiedad. Y el de abajo está claro porque uno busca la herramienta para que pueda incorporar la tranquilidad en esos momentos de evaluación o de conflicto. Claro. Aparte que como hacerlo consciente un poco de eso a él. Exacto, Que es la conciencia. Eso es Siria, específicamente eso. Muy bien. Sí. Eso es. Eso es. Lo que pasa es que la ansiedad es un estado natural del cuerpo. Sí, sí, es verdad. Tienen eso. que estar en ahí porque si uno no, hay que, lo que pasa, y es súper importante esto, no sé si le ha pasado a ustedes con sus usuarios chiquillos, que es como no quiero sentir ansiedad nunca más. Es que la vaya a sentir en algún momento, porque va a llegar una situación que te va a poner súper ansioso. Y el tema es que incorpores herramientas para poder fluir en esa ansiedad, fluir en ese estado. Si tuve experiencias complicadas cuando niña en términos de lo que se me exigía, claramente una evaluación me va a generar ansiedad. Pero si voy haciendo un trabajo de tomar conciencia, de ver de que esa evaluación no me define la vida, o de ver de que, por ejemplo, esa evaluación no necesariamente me está definiendo a mí, sino que ciertas competencias que aprendí, etcétera, cuando yo voy haciendo aquello, claro, ahí recién estoy incorporando herramientas. Pero si no, estoy evitando, y a veces lo que dice Siria es verdad, a veces como que uno dice, no, tranquila, yo te ayudo a nunca más sentir ansiedad, pero también el usuario no quiero sentir nunca más ansiedad. O no quiero estar así, me da lo mismo porque sea, pero no quiero sentirme así. Hay un proceso de evitar del usuario, de evitativo, por así decirlo. No sé si les ha pasado, Siria, no sé si te ha pasado con algún usuario algo parecido. Que tengan ansiedad, sí. Sí, sí. Todos nosotros. Y no, hasta nosotros mismos, hasta yo de repente, o sea, no de repente, varias veces en el transcurso del día, y uno se da cuenta, lo importante es darse cuenta que está ansioso y Claro. como tratar de incorporar o de utilizar lo que uno ya sabe un poco. En uno es difícil, ¿eh? Es difícil. Sí, cuesta, sí, cuando no tienes el apoyo de otro terapeuta, a veces mejor derivarse a otro terapeuta, complementario me refiero. Sí, sí, yo a veces pido ayuda por ahí. Sí, es necesario. Tener Sí. los vínculos que uno genera en la carrera, por ejemplo, cuando sale, es súper importante porque ese compañero que es terapeuta y que aparte es como amigo, te ayuda a calentar Sí, el increíble. proceso. Ahí levantó la manito. Y creo que igual al momento de tratar y reconocer que la persona dice que tiene ansiedad o algo así, es importante distinguir cuando es un trastorno de ansiedad a cuando es solo una sensación de ansiedad. A mí me ha pasado mucha gente y le llama ansiedad a querer comer. ¿Ya? Y la ansiedad tiene variantes. O sea, a mí me pasa que yo en lo personal he tenido diagnóstico de ansiedad generalizada. Es muy diferente tener ese diagnóstico a alguien que solo se pone nervioso y tiene Claro. como una ansiedad leve, o gente que tiene crisis de ansiedad. Entonces, claro, bien importante como ver el cómo se vive esa sensación que se está describiendo.
Claro, el cómo se vive, eso es súper importante porque lo que dice Airi, por ejemplo, claro, la persona puede decir, no, es que como, y quizá ahí hay un trastorno alimenticio detrás relacionado. Eh, y no sabemos, entonces ahí también es súper importante el diagnóstico con esos elementos. Y no todos los usuarios tienen diagnóstico, eso es lo fome en esto, que los usuarios muchas veces no van, no, si estoy ansioso, una amiga me dijo. Sí, yo creo que en ese caso, Fran, cuando uno nota que hay como cosas que uno ya se le escapan a uno de las manos, uno tiene que derivar a un especialista. Siempre, Siempre. porque ahí, por ejemplo, yo cómo voy a distinguir qué tipo de ansiedad, yo por lo menos, no, como que nunca me he tratado por ansiedad, entonces desconozco los tipos de ansiedad, entonces yo si veo una persona que está demasiado ansiosa, que lo veo muy mal y que las terapias no están dando el objetivo que se planteó en un comienzo, lo derivo. ¿Sabes qué? Tienes que ir, no sé, pues, al psicólogo, al psiquiatra, en fin. Y partamos por ahí y seguimos con las terapias, todo complementario. Exacto. Así lo, Tal así, como dice el nombre, complementa. Es importante complementario. saber esa diferencia y la variante que hay también con el estar triste, Sí, cómo involucra la salud mental, porque hay mucha gente que no se da cuenta que está bajo quizás un luto, que no siempre es de una muerte, sino de eso, relaciones, de ¿verdad? situaciones, de sí mismo. Cuando la Sí. gente empieza a cambiar mucho, a mí me pasa Mm. con gente, los que son conocidos como adolescentes, pero Ajá, jóvenes, que están viviendo un luto de ellos mismos porque están claro. descubriendo otras partes de sí. Entonces, claro, de Mm. repente, el hecho de distinguir la pena, la ansiedad, como nerviosismo, a los diagnósticos que pueden haber extra, es Mm. importante profundizar ahí para buscar apoyo de otros especialistas, ya sea Sí, acompañar. Al tiro, de inmediato, ahí cuando uno ve algo que está muy complicado, ahí tener como el ojo clínico, decir, no está, este niño tiene que ir al psicólogo. Y, sí, y- es porque importante eso. a mí me pasó con un paciente una vez y yo noté que era demasiado, no era como lo que había visto más habitualmente, entonces como que se Ya, escapaba. Pero solo por intuición, así como que dije, no, este chiquillo tiene que, y le dije, tienes que ir a psicólogo y yo te puedo seguir haciendo tratamiento. Estaba con flores de Bach y la flor de Bach tiene eso que va como sacando los ayudando. catáfilos de cebolla y van apareciendo cosas, entonces Sí. ahí uno tiene que no derivar ahí en ese caso. No, y a veces Ah, pasa también con que me pasó también con un usuario, lo mismo que era, como dice Airi, adolescente, pero era un joven, que la sí. mamá sentía que el tratamiento psiquiátrico no le servía de nada. Y quería, Mm, y yo le decía, pero es que no mm, puedo, porque es evidente, así como a ojo, mm, ni siquiera clínico, que había sí, un trastorno de comportamiento detrás que tenía que estar acompañado por un profesional. con Y un psiquiatra, claro. no sirve, no me están solucionando el problema. Claro, porque la persona espera que el cabro sea como socialmente activo, por así decirlo, o socialmente, ¿cuál es la palabra? Como productivo, y no ponen atajo a algo que de... Funcionó. ¿Cómo? Buscan que sean funcionales. Funcional, esa es la palabra, esa era la palabra. Sí. Y se le escapa todo ahí, pues. Sobre eso mismo que dice Airi, el proceso de duelo de amoroso muchas veces. Me llama la atención eso porque hago un taller de arteterapia con los chiquillos de la carrera, y estamos hablando de eso, po, del proceso del corazón roto. De que nosotros socialmente, ven ustedes lo que voy a decir ahora para que a ver si le hace como un clic en algo. eh, Cuando se muere un ser querido, un familiar, hijo, hermano, padre, es como tranquilo, murió un familiar, es obvio que vas a llorar, que vas a estar mal. Pero cuando hay una pena de amor, la gente lo invalida. Así como, Ya se te va a pasar, le dice, si no, se si ya se casó te va a pasar. hombre, Él mujer, se lo pierde. exacto, eso. Y es invalidante eso, No, y la persona va por la vida así como, no, si estoy súper bien, con el corazón roto, que es un duelo. Hay algo no vive su duelo. exacto. Entonces, justo me hizo sentido eso que dice Airi. Esta como normalización de estados muchas veces. No necesariamente como de exageración, que es un poquito, por ejemplo, lo que podría haber pasado con alguien que tiene solamente nerviosismo y dice que tiene crisis de angustia o crisis de ansiedad o crisis de pánico.
o que una persona que está triste dice, estoy con un cuadro depresivo o estoy con depresión, pero también hay un versus al otro lado, que es cuando los usuarios dicen, no, está todo bien, es normal eso, no voy a ponerme a llorar por eso. Empiezan así como, el mundo sigue, el mundo sigue, no puedo parar. Es tremendo eso, es tremendo ese punto también, para que ahí le demos una vueltecita y si alguien quiere opinar sobre eso, genial. Ya, vamos viendo. Entonces, dijimos que tiene que ser autorresponsabilizado, ¿cierto? Concreto, que no dañe y que esté en positivo. Este elemento es súper importante, porque la idea es que ustedes enfoquen el tratamiento a algo que el usuario quiere lograr y no a lo que el usuario quiere perder. Entonces, por ejemplo, si lo enfocamos en lo que no quiere sentir, por ejemplo, tengo pena, y yo lo enfoco en no quiero no sentir más pena, lo estoy enfocando a lo que el usuario quiere dejar de sentir. O por ejemplo, el dolor. Disminuir el dolor de espalda. Ahí está el negativo, porque lo estoy enfocando a lo que el usuario quiere perder. Y aquí viene todo un trabajo importante de hacer el versus de la palabra. Es decir, dolor, ¿cuál sería el versus positivo del dolor? Por ejemplo, alivio. Bienestar podría ser. Bienestar, por ejemplo. Entonces ahí podría aumentar el bienestar físico en la zona, por ejemplo, de la espalda, para mejorar los quehaceres de la día a día. Estoy quitando como algo súper general. Es muy distinto decir disminuir el dolor de la espalda. Porque el usuario, cada vez que vaya, por ejemplo, a hacerse un masaje de relajación o a hacerse auriculoterapia para el dolor, va a ir como, ya, aquí estoy mejorando mi bienestar físico. No es como, verdad, estoy disminuyendo el dolor. Verdad que tengo dolor. ¿Se entiende? Totalmente distinto el enfoque que se da desde ahí. Entonces, por ejemplo, la misma usuaria que viene por ansiedad, disminuir sintomatología de la ansiedad. Esto también está súper general porque no sabemos qué sintomatología es, ¿cierto? Porque puede ser el no dormir, puede estar comiendo más, o puede estar con mayor frecuencia, no sé, cardíaca, por ejemplo, una respiración más elevada podría estar. En cambio, el objetivo 2 dice trabajar la paz mental a través de técnicas de meditación y pranayama. Sé que este objetivo lo hemos visto así sin parar todo este rato, pero si se dan cuenta, el primero está en negativo, porque me habla de disminuir lo que el usuario siente. El segundo, en ningún momento le hablo de la ansiedad. Si se dan cuenta, en ningún momento pongo la palabra ansiedad. Hablo de tranquilidad mental. Es distinto. Entonces, es súper importante cuando ustedes formulan su objetivo, hacer ese versus. Generar el versus de lo que el usuario quiere lograr. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero trabajar la inseguridad en mí, ¿qué podría ser un objetivo? ¿Qué se le ocurre a usted? Desarrollar confianza, seguridad. Confianza en sí misma, ¿cierto? Súper. Puedo hablar también de seguridad, porque no voy a hablar de disminuir la inseguridad o eliminar la inseguridad, voy a hablar de aumentar la seguridad. Y ahí es súper importante también de cuando el usuario quiere trabajar, como ejemplo, aspectos emocionales o aspectos mentales o aspectos como de actitudinales, como la seguridad. Un tip que les puedo dar es que siempre le den una base. ¿A qué me refiero con una base? Que no sea, por ejemplo, desarrollar seguridad, sino que sea aumentar o fortalecer la seguridad. Están diciendo, por ejemplo, si yo soy su usuaria, es que hay seguridad, solamente que la estoy fortaleciendo. En cambio, si ustedes me dicen generar seguridad, es como no tengo seguridad y la tengo que generar. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, no? Se entiende súper, Fran. Y eso es súper importante. Que bacán que se entienda. Qué bueno. Entonces, estos son elementos. Además de eso, de que sea positivo, que no dañe, que esté autorresponsabilizado y, ¿qué más? Que sea concreto, estos 4, tienen que comenzar con un verbo, ¿ok? Hay un listado de verbos que nosotros manejamos en la carrera que se los tengo que enviar, ese no se los envié, pero que empiece con un verbo. Los verbos son las acciones. Generar, aumentar, lograr, fortalecer, y que sea lo ideal
un verbo impositivo, que no sea disminuir, que no sea eliminar, por ejemplo, sacar esos verbos de nuestro vocabulario y que esté sintetizado en una oración, dentro de la misma oración, ¿ya? Que no sea un párrafo de objetivos, sino que esté dentro de una misma oración, ¿ok? Eso es lo ideal. Las características del objetivo son fundamentales para formular el objetivo, como decíamos, pues nos permite desarrollar un tratamiento autorresponsabilizado, beneficioso para el usuario, es decir, que no dañe, positivo y concreto. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, si mi objetivo es aumentar la seguridad en mí misma, o sea, aumentar la seguridad en sí mismo, que es lo que ustedes me podrían proponer en mí. ¿En cuántas sesiones ustedes me harían para abarcar eso, por ejemplo, con terapia floral? Que podríamos abarcar eso con terapia floral, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso, no? La seguridad en sí mismo, ¿se puede abarcar con terapia floral? Sí, yo estoy de acuerdo. Súper, ya. ¿En cuántas sesiones me tratarían, por ejemplo? ¿Cuántas sesiones me darían? Fran, pero ahí para determinar las sesiones sería importante conocer la escala EVA del usuario para ver qué tanto él se siente inseguro y poder, de acuerdo a eso, estipular una cantidad de sesiones o no. Ya. Saquemos mi escala de EVA. ¿Les parece? Como para que vayan viendo, para que vayamos desarrollando esta idea. Cuando estoy en periodo bien, por ejemplo, podría decir, en periodo bien me refiero a como no con crisis de inseguridad, tengo una escala de EVA de 5. Pero cuando estoy como sintiéndome muy insegura de mí misma, estoy en una escala de EVA de entre 8 y 10. Tienen sus números. El que crean que es mejor. ¿En qué cantidad de sesiones estaría? No hay un número exacto, chiquillas, por si acaso. Podría ser entre 4 o 5 sesiones quizás, ¿eh? Súper, ¿cierto? No sé si estoy muy perdida, pero No, es yo que creo que son está tratamientos bien. largos. Alguien me son podría para- decir 8 sesiones, por ejemplo, 10 sesiones. Si me dicen una sesión como tratamiento, difícil, ¿cierto? Ay, no. O 2 Sí. sesiones. En 2 sesiones, en 2 semanas usted va a estar perfecto. Porque flores de Bach igual Bastante. es un tratamiento más extenso, siento Más yo. extenso, ¿cierto? Y quiero fortalecer la seguridad. Entonces, todo un proceso de identificar de dónde viene la inseguridad, cómo incorporar las herramientas, ver cómo esas herramientas se mantienen en el tiempo. Entonces, difícil que en 3 sesiones, por ejemplo, se desarrolle. Entonces, es importante, desde ahí, definir bien el objetivo para saber qué es lo que el usuario quiere lograr para poder identificar las sesiones que voy a desarrollar. Fran, y tal vez en ese caso, aparte de las flores de Bach, yo por lo general a veces combino las terapias. Sí. Pues no sé, pues en ese caso se me ocurre ya las sesiones de flores de Bach y tal vez algunas sesiones de yoga también en esa parte porque el yoga ayuda mucho a desarrollar la seguridad en uno mismo. Súper. Se me ocurre a mí, sí. Ajá. Me gusta, bien. De hecho, lo he hecho, así combino de repente las terapias y sabes que funciona bien, porque además que la persona igual queda como que se responsabiliza más y vienen a Sí, clase, y es claro. como entretenido. No, y aparte de que de yoga puedes sacar no necesariamente siempre la acción del asana, sino que también puede ser una meditación desde el yoga. Pero claro, no, sí, no, sí, Claro. de todo. Es Todo genial, es pranayama, muy bueno, sí. los pranayamas. Yo cuando tengo que revisar los pranayamas de los chiquillos que hacen para las prácticas, me pongo a hacer los pranayamas con ellas porque me relaja mucho, me encanta. Así que, Claro, la muy meditación bueno. guiada también, todo. Exacto. Y si le das flores de Bach, Aromaterapia, podrías utilizar oh sí, la otra también con el cuenquito, ha ido todo, con así, como que cuenquito. todo ayuda. Todo ayuda. Todo ayuda, muy bien.
Toda la carne a Sí. la parrilla, la Silvia. Exactamente. Me Con gusta. una sola muy bien. persona puedes probar o puedes ir probando. Uno como Claro, se va abriendo la cebollita ahí con la flor de Bach, tú vas probando y van exacto. apareciendo cosas y al final, cuando uno ya tiene las 7, 8 sesiones, uno mira a la persona y ahí conversa uno con él, cómo te sientes, qué te pareció, no sé. Y Claro, hace una conclusión. exacto. Y así es. Súper. Muy bien. Muy, muy bien. Bueno, vamos a ver otros elementos de los objetivos, ¿ya? Que estos son como los penúltimos, ya el último material que vemos hoy día. Ya. Hemos recordado y hemos visto las características del objetivo, ¿cierto? Como reforzar un objetivo general y también vamos a revisar los objetivos específicos. El objetivo terapéutico es aquel que se propone y se busca lograr dentro del ambiente terapéutico. Hay objetivos, por ejemplo, de negocio que se utilizan en negocio, hay objetivos de marketing que se utilizan en marketing. El de nosotros es el objetivo terapéutico. ¿Ok? Y esto nos orienta, organiza y dirige las estrategias de intervención que nosotros vamos a llevar a cabo. Por ende, debe tener relación con la técnica a utilizar en el motivo de consulta. Y aquí volvemos a esto. El motivo de consulta y el objetivo de tratamiento se aman, no se separan nunca. ¿A qué me refiero con esto? A que según lo que el usuario quiere trabajar, yo defino el objetivo. Si el usuario quiere trabajar dolor de espalda y el usuario se mantiene en que quiere trabajar dolor de espalda, y aunque yo le pueda recomendar algo distinto en relación a lo que cuenta, que trabajar dolor de espalda, el usuario se trabaja dolor de espalda. El objetivo del tratamiento va a estar orientado a aquello. Entonces usted no me puede poner, por ejemplo, en su, perdón que diga, no puedo poner como si fueran estudiantes de la carrera, en la costumbre. Usted, la idea es que no abarque con el objetivo algo que no tenga que ver con el motivo de consulta. A veces pasa, no voy a fortalecer la confianza en sí mismo porque eso le genera dolor de espalda. ¿Y de dónde sacó eso? Ah, es que es lo que yo vi en el usuario. Pero en ningún momento le dijo, uno queda así, pero ¿cómo? No, pero es que No, hay que ir ahí a la espalda nomás. claro, Directo. importante. Objetivo de tratamiento, motivo de consulta. Ellos están relacionados. Desde ahí sale el tratamiento que van a realizar. ¿Ya? Vamos siguiendo con esto. Entonces, como vimos, el objetivo general representa la idea principal del tratamiento. Lo que hemos visto hasta ahora es objetivo general, que representa el macro, ¿ya? Es decir, un aspecto muy más grande de lo que se quiere lograr. En otras palabras, el objetivo general delimita el tratamiento que se va a realizar. Si no existe este objetivo general, ni ustedes como terapeuta, ni tampoco el usuario, puede saber cuándo termina el tratamiento. Por esto yo le preguntaba en las sesiones hace un ratito. Porque nos pasa a veces en los tratamientos que es como, ¿cuándo termina? No, cuando el usuario se sienta mejor. ¿Y cuándo se va a sentir mejor? ¿Sabrá Dios? O cuando el usuario se quiera ir. Diga, ya se da solo de alta. Nosotros definimos una cantidad de sesiones a partir del objetivo, ¿ya? Si un objetivo más bien, no sé si superficial es la palabra, pero de más fácil, de una forma más fácil de abarcar, claramente mis sesiones no van a ser tantas, pero si es un usuario, por ejemplo, que viene para complementar un tratamiento de depresión, va a ser extenso. O, por ejemplo, el control de peso que decía la Mari, 6 meses, que es lo normal. No puedo esperar en resultados en un mes milagroso, ¿cierto? Sin embargo, un trabajo de confianza, si el usuario hace un trabajo consciente de sí mismo, lo puedo hacer en 6 sesiones, por ejemplo, 7 sesiones. Entonces, de ahí va definiéndose a partir de lo que se va a trabajar con el usuario. Ahora es importante, esto puede variar, es decir, yo puedo decir 5 sesiones y pasa cierta situación y van a tener que ser 8 sesiones, pero es importante ir hablándolo con el usuario siempre. Es necesario que el objetivo general esté enfocado al motivo de consulta, nuevamente indico eso, y que esté enunciado positivamente. Y ahora vamos a un elemento que es importante, que son los objetivos en específico. Estos tienen relación estrecha con el objetivo general. Es decir, por ejemplo, si mi objetivo general es aumentar la confianza en mí misma, los objetivos en específico son aquellos que detallan los pasitos para alcanzar esa confianza en mí misma. Entonces, por ejemplo, voy a tener objetivo con flores que sea incorporar, por ejemplo, las virtudes de las esencias cerato, que habla de confianza, ¿cierto?
o esclerante, que pues, si hay un problema de decisión, o quizás un crab apple, si hay un problema de confianza en el aspecto físico, o quizás un pain, si hay un proceso de culpa también acompañando esto, dependiendo de lo que al usuario le suceda. Ese va a ser el objetivo específico de Flores. Pero de yoga podría ser, por ejemplo, incorporar estados de tranquilidad mental y emocional a través de ejercicios de yoga específicamente, y ahí específico qué ejercicio voy a hacer de yoga. Los objetivos en específico son los que me llevan a lograr el objetivo general, es el paso a paso. Y aquí yo puedo tener más de un objetivo específico. El objetivo general siempre es uno solo. Los objetivos específicos generalmente son 3, a veces pueden haber hasta 4. Vamos viendo. Entonces, los objetivos específicos se pueden organizar de la siguiente forma. Son 2 formas donde nosotros les enseñamos a ustedes o les recomendamos a que puedan organizar. La primera forma es a través del el elemento clave del objetivo general. Acá tengo, por ejemplo, el objetivo general, que está enfocado al autoconocimiento emocional. Por ejemplo, aumentar o fortalecer el autoconocimiento emocional para, voy a poner como, para desarrollar un estado de, ya, vamos a dejarlo así, autoconocimiento emocional, para no perdernos en eso. Los objetivos específicos deben indicar el paso a paso para llegar al autoconocimiento emocional, ¿ya? Porque la meta es, por ejemplo, aumentar el autoconocimiento emocional o fortalecer el autoconocimiento emocional. Entonces, pero el autoconocimiento emocional nosotros sabemos que es un elemento súper grande. No es como, sí, es muy difícil que diga, tengo autoconocimiento emocional sin antes no saber ciertas cosas antes. Como por ejemplo, objetivo específico, identificar las emociones básicas que más se manifiestan frente a los desafíos de la vida diaria. Aquí estoy hablando de emociones básicas, que son las emociones primarias que tenemos. El usuario en este objetivo específico, que puede ser el objetivo incluso de mi primera sesión, va a poder identificar cuáles son las emociones básicas que más predominan. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el usuario me va a decir, pero ¿cuáles son las emociones básicas? Y nosotros podemos decir, ya, mira, las emociones básicas son las siguientes, y ahí nosotros entregamos información al usuario. Y ahí le puedo preguntar, ¿cuáles son las que tú has manifestado más últimamente, por ejemplo, en tu trabajo? No, he manifestado ira. He manifestado mucha ira. Y tristeza también. Y miedo, por ejemplo, si es que hay un conflicto. Ok. El usuario identifica las emociones y a partir de eso yo voy trabajando con él. ¿Cómo le puedo entregar herramientas? ¿Cómo dejar fluir? Y cómo gestionar estas emociones. Tampoco es que porque tenga ira le va a ir a pegar a todos sus compañeros de trabajo, no. Pero sí le puedo generar como ejercicio y ahí es donde uno va adquiriendo herramientas. En arte, por ejemplo, se utiliza mucho esto de pescar el lápiz con fuerza y rayar la hoja lo que más se puede hasta que se salga toda la hoja. Hay veces que rompen incluso la hoja. Y es normal, está mejor. Prefiero que haga eso a que vaya y rabee con todo el mundo. Hay distintas formas, ¿ok? Luego, cuando el usuario identifica las emociones básicas y cómo gestionarlas, recién ahí va a poder trabajar con las emociones secundarias, como por ejemplo la frustración, ¿cierto? Como por ejemplo la envidia, que es una emoción que está sostenida por 2 emociones básicas detrás, el asco y la ira, por ejemplo. La frustración, que es esta tristeza con la ira o la tristeza con el miedo. Cuando el usuario aprende a trabajar con aquello, recién ahí podemos seguir al estado, a comprender los estados sentimentales que determinan la predisposición a situaciones diarias. Entonces el usuario va a decir, pucha, ¿sabes que sí? Como tuve esta discusión con mi jefe, ya ni siquiera me dan ganas de ir al trabajo. Ya, ¿cómo solucionamos eso? Hablando quizás con el jefe, dando una opción, por ejemplo. O no, sabes que no quiero hablar, pero he visto que quizás este trabajo no es para mí y es tiempo de buscar otro trabajo. Perfecto, el usuario quiere hacer ese cambio en sí mismo, hay que apoyar en ese proceso. Y así, vamos viendo como distintos elementos que el usuario puede ir identificando porque tiene esta información previa de las emociones básicas y secundarias desde antes.
Y luego, el usuario recién ahí va a poder indicar de que tiene las herramientas para regular y aceptar las distintas emociones, sentimientos y estados emocionales. Si se dan cuenta, es un paso a paso súper definido el que da el objetivo en específico. ¿Cómo van con esta información hasta ahora? ¿Qué les parece? Me hace sentido, Fran. Lo encuentro como... Ya no me cae tan mal. Ahora estoy comprendiendo esto, sí. ¿Mejor que el año pasado? Mucho mejor. Bueno, Mari. Qué bueno, Mari. Siria, ¿tú qué piensas? Mira, está bien desmembrado, entonces ahora hay que como estudiarlo, entenderlo un poco más y buscarle, en mi caso, estoy hablando de mi caso, y buscarle la integración de todo esto que tú estás diciendo, porque es súper interesante y ayuda mucho para poder atender a una persona, obviamente. Lo encuentro interesante, me gusta. Sí, esto no lo habíamos visto tan así como tan detallado, no me Nunca lo acordaba de vimos eso. nosotras, no lo vimos. No, parece que no, pero igual tocamos una parte, me acuerdo que en Flores de Bach, pero fue como bien Sí, así. general. Sí, muy general, pero no, está muy bien, está súper detallado, pero tengo que integrarlo así, porque es como nuevo, entonces hay que integrarlo bien ahí, hay que estudiarlo, repasarlo, Claro, es verdad. practicarlo también, eso es más fácil, Practicarlo. ahí Eso uno es aprende más, importante. practicando. Ahí ya va a haber Sí. tarea para la casa. Objetivo específico también, y otra forma de ordenarlo es a través de la técnica que van a utilizar. Entonces, por ejemplo, con el mismo objetivo general, el autoconocimiento emocional, puedo hacer los siguientes objetivos, uno por cada técnica que vaya a utilizar. Esta es una opción y esta es la opción como más rápida y clara para los estudiantes en el instituto. Así que puede que para ustedes les haga más sentido. Por ejemplo, si quiero generar el autoconocimiento emocional, puedo generar los siguientes objetivos específicos por cada una de las técnicas, ¿ya? Entonces, fomentar un estado de tranquilidad a través de la meditación guiada para generar un ambiente interno ideal para el autoconocimiento emocional. Ok, fomentar un estado de tranquilidad a través de la meditación guiada. Esto puede ser incorporar un estado de tranquilidad a través de la meditación guiada, aumentar un estado de tranquilidad a través de la... Puede ser distinto verbo al inicio. La meditación guiada es una técnica que utilizamos en yoga principalmente. Entonces sería como el objetivo específico para aquello. Ahora, si tengo, por ejemplo, voy a trabajar con bioenergética. Aumentar la energía vital a través de técnicas bioenergéticas para regular los campos energéticos relacionados con las distintas emociones. Aquí lo podríamos hacer mucho más específico. Si un trabajo, por ejemplo, autoconocimiento emocional, perfectamente podría trabajar con los chakras más emocionales, que podría ser Anahata, ¿cierto? O chakra corazón, chakra plexo solar, el chakra de la creatividad, que es el chakra sacro, por ejemplo. Podría trabajar específicamente más con ellas. Uno hace la alineación completa, pero trabajar específicamente, hacer un trabajo más específico como lo que decía Siria, el cuenco o piedras, específicamente con esos chakras. Y si voy a utilizar terapia floral, generar la regulación emocional a través de la terapia floral para fomentar la incorporación de virtudes que promuevan la autovaloración en el proceso de autoconocimiento. ¿Ok? Entonces ahí estoy generando la regulación emocional a través de la incorporación de la esencia o de las virtudes, que cada esencia, ¿por qué se habla de virtudes? Porque las esencias florales, recuerden que tienen una virtud y un defecto. Entonces si incorporo la virtud, voy a estar vibrando un poquito más alto, es lo que se espera, al menos. Y eso, ¿qué les pareció esto? Último. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Lo entendieron? Está interesante, Fran, súper interesante. Y como decía Siria, es como incorporarlo, practicarlo, pero está súper bien detallado y te abre un poco un mundo, ¿ah? Para poder, como dices tú, desarrollar buenos objetivos y todo eso. Así que está, a mí me encantó. Exacto. La verdad que no lo entendía mucho, igual todavía como que me cuesta un poco eso de plantear sí en cuesta. positivo, porque generalmente los motivos, o sea, los objetivos era, por ejemplo, lo que decías tú, nos enfocábamos más que nada en, en la necesidad, más que en lo que el usuario podía lograr. Así que
Sí, muy interesante. Oro se enfoca en eso, es verdad. ¿Melanie? No, Melanie. Sí. Sí, a mí igual me gustó mucho, nosotros no lo vimos mucho tampoco en clase, entonces como que ahora está como más detallado, igual es complicado, como que igual me cuesta entenderlo un poco, pero me gustó. Súper. Eso me gusta, que tengan la disposición de ya, mira, está raro, pero vamos. Es como, cuesta, pero vamos. Entonces, ¿cuál es la idea para esta semana? Desarrollen un objetivo, cada una, y la idea es que durante la semana lo vayamos compartiendo en el grupo y nos vamos retroalimentando entre todas. ¿Les parece? Entonces, por ejemplo, puedo generar un objetivo que quizás no va a estar muy claro, pero mi compañera me va a poder decir y yo también le voy a decir, ya, ¿y qué le parece si le suma esto? ¿O qué le parece si incorpora esto? ¿Ya? Y vayamos trabajando con eso en el grupo. No sé qué les parece. Mari. Perdón, ¿un objetivo personal? Objetivo de tratamiento, idealmente. Objetivo de trabajo de tratamiento. ¿Cómo? ¿Pero para un tercero me hablas tú, Para un tercero. Idealmente ya. para un tercero. Ok. Cuando uno se trabaja uno mismo. Pero nosotras sí. mismas podría ser, pues, Fran. Si quieres hacerte uno a ti mismo, no hay problema, porque Sí, nadie me pues, cacha que es para ti. Quiero. Ya, Así genial. así todos ustedes me ayudan. Sí, O ahora sea, si los demás quieren hacerse su propio objetivo, lo podemos dejar así, yo no tengo problema. La idea Sí, es bien es motivante, es Fran, motivante, es motivante ¿cierto? hacer, sí, Ya. sí, así que uno para cada una. Para cada una se va a hacer su propio motivo de consulta y la otra la tenemos que sigue ir aportando. buena. Así que ¿Pero vamos. te diste cuenta de lo que dije? Dije, para que me ayuden. O sea, no estoy siendo autorresponsabilizada. No, ¿Verdad? pero buscar ahí por fuera, Pero ustedes pucha, me es súper entienden, importante. ustedes me entienden. Sí, Te vamos a dar que herramientas. vamos a dar herramientas, me encanta. Gracias. Súper. Chica, ¿y qué les pareció esto que les compartí, los datos de los libros? No sé si alguien ha podido ver algo. Es súper bueno, están los libros de biomagnetismo, hay harto material ahí, por si acaso. Está súper bueno, Fran. Yo tengo hartos libros también en PDF. Hay algunos que Se ya lo los pueden leí, mandar. algunos que tú subiste, pero son buenísimos los libros. Hay que No, y la aprovechar ojearlos calidad que lo ahí un poquito. imprime es muy buena. Si tú lo mandas en PDF, te lo imprime como libro. Ah, para imprimirlo ya. Ah, ¿verdad? No No, guiado, sino ya, que te lo imprime como empastado, así, igual, y una calidad. como libro. Sí, Buena. está Sí, bueno. yo la estoy siguiendo, la niña, la estoy siguiendo en Instagram. La Sí. busqué y la voy siguiendo. Genial. Ah, ya. Así que ahí, bueno, Uy, nos vamos a ese llenar de dato. libros. Sí, ya ¿Me me pueden llené. mandar el dato a mí, por fin? ¿Te llené Está en en el el chat. grupo? No, Está no en el estoy en chat, el grupo sí. porque no estuve en la clase pasada. Ah, Mándame tu WhatsApp ahora por el chat y te sumo al grupo. Pero de todas formas, en Instagram lo voy a escribir. Creación Edition, algo así. Lo voy a escribir en el chat para que lo tengan. Voy a dejar de compartir. Y vamos a dejar.